la lectura que corresponde a la predicación de esta mañana, bueno, tarde ya. Estamos en Jueces. Y la predicación está titulada Se olvidaron de Jehová. Hermanos, siempre les pido que me acompañen en una oración antes de comenzar. Especialmente hoy les pido que puedan ayudarme orando por esta predicación. Creo que nuestra intención nunca ha sido mostrar un cristianismo de apariencias nada más, como que el cristiano siempre está bien. Es difícil ponerse aquí enfrente y predicar. Muchas veces estás desanimado o triste o cansado en tu mente, ¿no? Entonces, realmente solemos esconder esas luchas internas, pero todos las tenemos. Entonces, por quien sea que esté enseñando o predicando, pues necesita de que tú ores por él, sabiendo que somos hombres débiles, inclinados a pecar, y que tenemos una gran tarea frente a nosotros, que es exponer la palabra eterna de Dios. Así que, por favor, les pido que me acompañen a orar en esta tarde. Señor, gracias por el libro de Jueces. Prepara nuestros corazones ahora que vamos a exponer tu palabra. Como decía nuestro hermano Juan, hablamos de tu parte en la medida que hablamos la palabra de Dios, la Biblia, y no nuestras propias ideas. Señor, habla a tu congregación en esta tarde, Señor, porque te necesitamos, porque tú eres nuestra roca y nuestra única esperanza. Te pedimos que, como Pablo oraba por los efesios, alumbres el entendimiento de nuestros corazones para abrazar y atesorar tu palabra en ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, se olvidaron de Jehová. Vamos a leer por ahí, hermanos, los primeros 4 versículos de todo nuestro pasaje del capítulo 3 de Jueces. Perdón. Dice así la palabra de Dios: estas pues son las naciones que dejó Jehová, fíjate bien, para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2, sumamente importante. Para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. El libro de Jueces es un libro bastante gráfico, es un libro difícil de leer. Hay pasajes que son incluso difíciles de digerir. Hemos dicho reiteradas ocasiones, y lo voy a seguir diciendo, porque nos tiene que quedar muy grabado, aunque el libro de Jueces es una narrativa extensa de guerras y de cómo Dios le ordenó a Israel a entrar a un territorio y destruir, exterminar a naciones que estaban ahí. No es un libro acerca de una limpieza étnica, de una limpieza militar. Es un libro acerca de la espiritualidad. ¿Por qué Dios ordenó a Israel destruir todas esas naciones? Esas naciones estaban bajo el juicio de Dios. ¿Por qué estaban bajo el juicio de Dios? Porque sabiendo quién era el Dios verdadero, inventaron sus propios ídolos para adorarse ellos mismos y dar rienda suelta a su pecaminosidad. Ellos vivían abiertamente en contra de Dios y por eso Dios los juzgó
y usó a Israel para destruirlos. Israel, Dios lo escogió no porque quería preservar una especie de pureza étnica o su raza o su nacionalidad. La elección de Israel es una cuestión espiritual. Dios los escogió y los llamó a la santidad. Y la palabra santidad significa apartado. Él los apartó de otras naciones de una manera espiritual. ¿Te acuerdas que hemos dicho que el pacto que Dios tiene con su pueblo es un pacto matrimonial? Dios es el esposo de Israel y Israel es la esposa de Dios en un sentido espiritual. En el Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia tiene la identidad de Israel en el Antiguo Testamento. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es el pueblo de Dios. Dios demanda de ellos una relación exclusiva de monogamia, uno con el otro, únicamente como en un matrimonio. Dios no les da cosas nada más. Dios se da a sí mismo para su pueblo. ¿Y qué espera Dios de ellos? Que ellos también lo amen, como una esposa ama al esposo. Porque Dios está amando a Israel, amando a su pueblo de una manera personal, íntima, intensa, pura y exclusiva. Ahora, esto quería decir que todo aquel que quisiera entrar en una relación personal con Dios tenía que dejar sus ídolos, tenía que renunciar a su vida, venir a Israel, circuncidarse porque era la señal del pacto que decían renuncio a todo para entregarme a ti. Pero ¿qué sucedió en los versículos anteriores, hermanos? Y lo hemos leído reiteradas ocasiones porque hay como 2 prólogos en el libro de Jueces. Dios les ordenó destruir a todos sus enemigos y les dijo, la victoria es suya, solo vayan y yo los destruiré a través de ustedes. ¿Pero qué hizo Israel? Obedeció a medias. Desde las primeras ordenanzas que Dios les dio, las empezaron a obedecer con cierto grado de incredulidad y terminaron desarrollando un discipulado a medias. Obedecieron a Dios hasta donde creyeron que era conveniente para sus planes personales, para sus beneficios egoístas. No obedecieron confiando que lo que Dios les decía era lo mejor que ellos podían hacer. Obedecieron hasta donde ellos creían que les convenía. Así pues, hermanos, Jueces es una ilustración de la vida cristiana. Lo que Dios te manda a hacer como cristiano, como aquel que ha decidido morir al mundo y vivir para Dios, es lo que les mandó a los israelitas. Extermina a tus enemigos. Y hemos hablado de los enemigos. No es tu vecino que te cae gordo porque pone la música alta. Es el pecado, la carne y la maldad, el sistema pecaminoso del mundo. Ahora, hermanos, este pasaje que acabamos de leer, estos primeros 4 versículos, dice la razón por la que él dejó los enemigos en la tierra de Canaán. Bueno, inicialmente fue porque ellos no quisieron exterminarlos, obedeciendo a Dios. Pero después les da 2 razones. Les dice, los he dejado aquí para que conozcas la guerra. Y los he dejado aquí también para probarte, para saber si tú vas a obedecerme o no. Vamos a hablar acerca del primero. ¿Por qué debía enseñarles acerca de la guerra que no habían conocido si la guerra es algo horrible? La guerra no es nada más que un ejército se pelea contra otro y hay una carnicería en medio
del campo. Peor que eso, porque aquella ciudad que perdía venían los soldados y la tomaban como botín y traía cosas espantosas, porque había violaciones. La Biblia misma describe que estrellaban a los niños pequeños en las paredes, despojaban a la gente de sus bienes, quemaban lo que no les gustaba. Algo horrible. ¿Por qué Dios quiere que ellos conozcan la guerra? Dios sabiamente, hermanos, ha puesto estas circunstancias que surgieron de su desobediencia para que ellos aprendan a valorar lo que Dios les ha provisto. ¿Cómo es que esta generación que se acaba de levantar no conoce la guerra? La primera generación conoció la esclavitud en Egipto y conoció las maravillas que Dios hizo para rescatarlos de Egipto, pero perecieron en el desierto. La segunda generación vio la esclavitud en Egipto, vio las maravillas de Dios para librarlos, vio cómo Dios destruyó a la generación incrédula en el desierto y después los introdujo en la tierra de Canaán, pero en todo ese proceso hubo batallas. Esta tercera generación no ha peleado. Cuando sus padres pelearon eran muy pequeños o algunos todavía no nacían. No están enterados de el trabajo que ha habido detrás de haber sido rescatados de Egipto, de haber cruzado el desierto y de ahora poseer cierta parte de la tierra prometida. ¿Sabes qué estaba pasando con esta generación? Ellos daban por sentado lo que tenían. Ellos creían que lo que tenían Dios se los había dado porque ellos lo merecían, porque Dios estaba obligado a dárselos. Y entonces, como ellos sienten que merecen estas cosas, entonces no creen que vienen de la mano misericordiosa y amorosa de Dios, sino que Dios se las da porque se las debe. Y ese es un gran error. Y Dios ama tanto a su pueblo que ha decidido que el pueblo no se quede con esta idea errónea. El pueblo tiene que entender lo que realmente merece. Que esa guerra que van a conocer fue causada en primer lugar por su propia desobediencia, por su idolatría y su pecado. Pero Dios la va a usar también para su bien espiritual, para su crecimiento y su carácter, ser desarrollado en la madurez y en la semejanza de Cristo. Ellos también iban a ser expuestos a la realidad de la guerra porque tenían que entender la naturaleza de su vida cristiana y del entorno en el que vivían. Hermanos, ellos tenían que ser confrontados con la realidad. Ustedes son un pueblo santo viviendo en un mundo caído. Y si tú eres el pueblo escogido de Dios, los filisteos te odian. Los filisteos, los cananitas quieren destruirte porque son del diablo y porque odian todo lo que tiene que ver con Dios, porque odian a Dios mismo. Esto sucede muchas veces con el cristiano. No está consciente de que Dios lo ha llamado a la batalla, a la guerra. ¿Por qué tienes problemas en tu casa con tu esposo o tu esposa si es inconverso? Que Dios te ha llamado a conocer la guerra. ¿Por qué se burlan de ti en la escuela o tienes problemas en el trabajo? Porque Dios te ha llamado a conocer la guerra. ¿Por qué, si ahora te has hecho cristiano, por qué sigues luchando con el odio, el enojo, la avaricia? ¿Por qué idolatras lo material, el dinero, tu trabajo? ¿Por qué tienes un corazón tan perverso y reinan pensamientos malos en ti? ¿Por qué sigo siendo tan egoísta?
¿Por qué sigo siendo tan chismoso y ando queriéndome enterar de cosas que no me corresponden? ¿Y por qué ando diciendo cosas que no debo decir? Porque Dios quiere que conozcas la guerra. ¿Y por qué quiere que conozcas la guerra, hermano? Por la misma cuestión de Jueces. ¿Quién era más poderoso, Israel o los canaanitas? Los canaanitas eran más poderosos, tenían gigantes, tenían fortalezas, tenían carros errados. Ellos no podían destruir a sus enemigos en sus propias fuerzas. Y Dios los llevó a conocer la guerra para que ellos entendieran que no se iban a apropiar de la tierra prometida según su desempeño militar. ¿Cuál era el secreto de su victoria? Confiar en Dios. Orar y decirle: Dios, me voy a entregar en fidelidad exclusiva a ti que eres mi esposo y tú me darás la victoria. ¿Y sabes qué es lo más chistoso de estos pasajes? Que nosotros los leemos y decimos: pero qué tontos eran los israelitas, qué tontos, en serio, tienen a Dios ahí que hace descender fuego del cielo, que manda profetas poderosos, que destruye murallas, que destruye campamentos más fuertes que ellos solo tienen que orar y confiar. Pero es la misma realidad para el cristiano de hoy. Quizá Dios no va a manifestarse de esa manera, con esas señales, porque su revelación ha sido completada en las Escrituras. No quiere que se registre más. ¿Sabes qué quiere? Que ores y confíes y dependas de Él como Él lo esperaba de los israelitas en el tiempo de los jueces. Tú batallas con tus hijos porque Dios quiere que entiendas que tú no puedes vencer el pecado en ellos ni en ti. Batallas con tu esposo, con tu propio corazón, en tu trabajo, porque Él no te ha llamado a ti a ser el juez que rescata a los demás, ni al que te rescates a ti mismo. ¿Cómo se llama nuestro tema en general de Jueces? Que Dios es nuestro héroe verdadero y nuestro único héroe. Los jueces tenían que entender, a través de conocer la guerra, que no dependía de ellos la victoria sobre sus enemigos y sobre el pecado, sobre los defectos de su carácter, sobre su lucha constante con los pecados y tentaciones que se presentan, causados por nuestra propia concupiscencia. Debían confiar y depender únicamente de su Dios, quien era su capitán, y por esta razón los hizo conocer la guerra, y por esta razón tú luchas. Y vas a luchar el resto de tu vida. No lo va a quitar de ti. Porque ¿sabes qué hubiera hecho Israel si no los hubiera hecho conocer la guerra? Se hubieran olvidado de Dios. Dios, y lo hemos visto en nuestros estudios de la confesión, hablando acerca del ser de Dios, Dios no tiene poder en sí. ¿Recuerdas que, espero que los estés viendo, Dios no contiene en sí poder? Dios es poder, Dios es sus atributos. ¿Recuerdas cómo dice Juan? Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Todo lo que Dios es se refleja en sus atributos. Y muchas veces nosotros queremos extraer poder de Dios. Decirle a Dios: gracias, ya tengo el poder que necesito para ir a hacerlo yo solo. Eso no es la vida cristiana. Tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Dios con su poder a través de ti, pero no lo vas a hacer tú solo. Por eso te apuesto a conocer la guerra, y no se acabará la guerra. Y es desanimante porque tú quieres ser independiente, no necesitar a Dios. Pero esa es la gran y última lucha.
aprender a deleitarse en la dependencia de Dios, reconocer lo pequeño y débil que yo soy y lo grande y fuerte que Él es. Ese es el meollo en Jueces. ¿Por qué se van a adorar ídolos en vez de deleitarse en el amor de su esposo? Porque no quieren depender de Él. Vamos a seguir leyendo. Y antes de leer el siguiente versículo, mira lo que dice Matthew Henry. Israel era una figura de la iglesia militante que debe abrirse camino hacia un estado triunfante. Los soldados de Cristo deben soportar dificultades. Segunda de Timoteo 2:3. Por lo tanto, la corrupción permanece en los corazones, incluso de los buenos cristianos, para que aprendan a la guerra. Conserven la armadura de Dios y estén continuamente en guardia. A veces pensamos que estar luchando con el pecado es una señal de que soy un mal cristiano. No, luchar es una señal de salud espiritual. El cristiano que no lucha o está entregado y derrotado por su pecado, o está completamente engañado por él, al punto tal que no lo ve y simplemente lo vive y ni siquiera se da cuenta. Ha sido endurecido. Versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Si te fijas, aquí está la frase con la que titulamos nuestro sermón. Olvidaron a Jehová su Dios. Hermanos, los israelitas se unieron en matrimonio con los cananeos. Y la figura que da aquí es que ellos dieron a sus hijas a los hombres y también los hombres se casaron con sus hijas, ¿no? Viceversa. Hubo unión matrimonial entre las naciones e Israel, aquellas naciones que Dios les había dicho a su pueblo: destrúyelos porque te serán azotes en tu lomo, te provocarán mucho daño. Y dejaron el matrimonio con el Dios verdadero para entregarse con lo que el mundo ofrecía. Dios utiliza constantemente este lenguaje del matrimonio en el Antiguo Testamento. Le llama a Israel adúltera. Y es chistoso, es curioso, porque hay hombres ahí. ¿Cómo que Dios tiene un matrimonio con hombres? Es una imagen de nuestra condición espiritual con Él. No es un matrimonio humano, carnal, como el que nosotros disfrutamos aquí en la tierra. Es un matrimonio espiritual. Refleja esa relación personal e íntima de entregar mi corazón y recibir el corazón de la otra persona. Israel le dijo a Dios: ya no te quiero entregar mi corazón, se lo voy a entregar a alguien más, a un amante espiritual. El amor que tú me das, ya no lo quiero recibir de ti, lo quiero recibir de los otros ídolos de las naciones. La vida que tengo contigo ya no la quiero hacer con otros ídolos. Y es interesante que dice aquí, como acabamos de leer, que los israelitas dieron a sus hijas en casamiento y sus hijos en casamiento. Hermanos, y vemos eso en la iglesia, que hay hombres, jóvenes, hombres y mujeres, familias cristianas, que se casan con inconversos. Y eso es un paralelo muy evidente. Si tú das a tu hijo o a tu hija en casamiento con alguien que no es cristiano,
de jueces, va a ser látigos para sus costados. Y sí puede ser que los cananitas, a lo mejor estaba muy guapa la muchacha o el muchacho, eran de buena familia, tenían dinero, tenían tierras, era una unión matrimonial que le convenía a la familia en términos terrenales. Pero Dios les había hecho una advertencia. Serán de tropezadero y serán dolor para ti. Y estoy seguro que algunos de ustedes pueden ver eso en su propia vida. En cómo unirte con alguien que no quiere un matrimonio con Dios trae mucho dolor y desgracia a la vida personal. Pero ¿sabes qué? Aunque ese es un paralelismo muy obvio, hay otra manera de ver eso. Puede ser que tus hijos estén ya muy grandes como para pensar que se van a casar con, o bueno, quizás sí se pueden volver a casar, pero a lo mejor dices ya se casaron. Puede que sean muy pequeños y digas, no están en tiempo de casarse todavía, ni les interesa eso. Pero sí podemos entregar a nuestros hijos, a los pueblos cananitas, cuando tú los mandas a la escuela y están 8, 9 horas escuchando enseñanzas del mundo, mentiras, donde actualmente se está cambiando todo lo que Dios ha diseñado y escuchan cosas en contra de la verdad revelada en las Escrituras y después, una vez a la semana, los traes a la iglesia y escuchan media hora una escuelita dominical. Eso también es entregar a tus hijos a los pueblos cananitas. Estás dejando que sean discipulados por el mundo y no los estás discipulando tú. ¿Por qué esta generación se levantó sin conocer a Dios? ¿Por qué se olvidaron de Él? Porque no fueron discipulados. ¿Sabes? Esta semana empezamos un estudio, nuestro hermano Adame y yo, y estábamos leyendo en el primer capítulo de Gálatas algo muy interesante que dice Pablo. Les dice a los Gálatas, estoy maravillado en lo rápido que se alejaron de aquel que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Y después Pablo dice, no es que haya otro evangelio. O sea, no es que haya otro evangelio verdadero, pero sí hay otros evangelios. ¿Sabes qué significa evangelio? Es una palabra que viene del griego, está compuesta por otras dos. Nosotros tenemos la V, Eva, pero en realidad esa V era una U. Debería decir evangelio. Eu es bueno. Ángelos o angelio viene de ángel, mensajero o mensaje. Un buen mensaje, por eso lo traducen muchas veces como buenas noticias. El evangelio es un mensaje de buenas noticias. Pero ¿sabes qué? Los Gálatas dejaron ese evangelio de Cristo para seguir otro evangelio, para seguir un mensaje que les da buenas noticias, que no son las buenas noticias de Jesús. En ese sentido, hay el evangelio del dinero, el evangelio de la profesión, el evangelio del trabajo, hay el evangelio del celular nuevo, el evangelio del novio, el evangelio de ser popular, el evangelio de ver a mis hijos con una profesión y ganar bastante dinero, el evangelio de la salud, un evangelio que te promete esperanza, paz, felicidad, sentido de plenitud, de sentirte realizado. Ese es el evangelio. Dios te lo promete a través de lo que hizo Cristo por ti.
te da una identidad, te dice tú eres valioso, eres especial, te voy a limpiar, te voy a transformar a mi imagen para que la dignidad con la que te creé brille. Bueno, todo eso te lo prometen otros evangelios. Los Gálatas empezaron a escuchar otro evangelio y se olvidaron del evangelio verdadero. Lo que le pasó a la gente en Jueces. Se olvidaron de Jehová, su Dios, porque empezaron a escuchar el evangelio de los canaanitas. Si tenemos matrimonios entre familias, me va a ir mejor, voy a tener más tierras, va a haber paz, me conviene para que tenga más ganado, voy a tener mejores posesiones. Prefiero ese evangelio que el evangelio de Dios y el matrimonio que Él me ha llamado a tener con Él. Eso es lo mismo que pasa ahora. Se olvidaron de Dios porque empezaron a escuchar otros evangelios. ¿Sabes algo? Tú escuchas una predicación formal cada domingo y hacemos un esfuerzo grande por predicar el evangelio. Por eso tenemos la Cena del Señor, para redirigir nuestros corazones al único que realmente va a satisfacer nuestras almas. Pero durante la semana tú tienes conversaciones con otras personas. Y cada conversación que tienes es una potencial predicación de otro evangelio. Porque te cuentan sus experiencias, sus perspectivas, sus ideas. Entonces puedes tener una conversación con un amigo del trabajo que te dice, vámonos a pistear, te vas a sentir mejor. Con unas mujeres. Te va a quitar la frustración y la ansiedad que traes. Te vas a desaburrir, te vas a despejar. No, es que andas así porque eres muy exagerado con tu fe cristiana. A veces no son tan evidentes esas predicaciones de otro evangelio, pero cada invitación a apartarte de Dios para entregarle tu corazón a algo más es otro evangelio. Porque Dios espera de ti la exclusividad que Él te brinda. Él se dio a sí mismo en la cruz por ti para recibirte, no las obras de tu tiempo, para recibirte a ti en todo tu ser. Hermanos, ellos se olvidaron del evangelio. Y esto tiene mucho que ver con la celebración de la Cena del Señor. El concepto de recordar y olvidar en la Biblia es expuesto muchas veces. Tú lo puedes leer en los Salmos. ¿No has leído los Salmos cuando dice, Señor, acuérdate de tu misericordia? No me juzgues conforme a mis obras. Acuérdate de tu misericordia. Señor, no te acuerdes de mis transgresiones, sino júzgame conforme a tu justicia. Ese lenguaje es el mismo de la Cena del Señor. Hacer esto en memoria de mí para que me recuerden. Cuando los salmistas dicen ese tipo de cosas, no es que Dios literalmente se le olvidan las cosas o puede borrarlas de su conocimiento. No es así. Ellos le están diciendo, Señor, no me juzgues, no me trates conforme a lo que tú sabes, sino conforme a lo que tú eres. Hermanos, cuando se dice que ellos se olvidaron de Jehová, no es que se les borró el cassette del evangelio, sino que más bien el corazón se enfrió. Esa información que tenían dejó de ser relevante en su corazón. Volvemos al ejemplo del matrimonio. Dejó de ser atractivo para ellos.
Dejó de ser algo donde ellos se deleitan y lo que ellos disfrutan y sienten que llena su alma y su corazón, porque empezaron a escuchar otros evangelios. El corazón, hermano, es como una fogata. Necesitas alimentarla con leña y necesitas atizarla para que se mantenga ardiendo. O de otra manera, aunque tengas mucha leña en tu casa, se apagará. Ese es el corazón y el evangelio. Necesitas constantemente ir y recordártelo. No significa que estás teniendo repeticiones mecánicas. Quiere decir que reflexionas en él, meditas en él y te gozas en él. Y si a la primera no sucede, te esfuerzas por permanecer en tu pensamiento, meditando en lo que Cristo ha hecho por ti, hasta que la verdad de su evangelio quebranta tu corazón y te impulsa a amarlo y a entregarte constantemente a él. Pero los israelitas dejaron hacer esto, se olvidaron de Dios. Su corazón dejó de latir por ese esposo y buscaron otros amantes. Mira lo que dice Timothy Keller. Lo que sabemos con nuestra mente no es real a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Intelectualmente podemos reconocer que algo es verdad, pero en el interior de nuestros corazones no nos atrapa, ni penetra nuestras profundidades, ni nos dirige. Puedes saber así, Cristo murió por mí. Pero si eso no toca tu corazón, has olvidado a Jehová, tu Dios. Necesitamos aprender a meditar y reflexionar en el Evangelio constantemente. Ya lo vimos la semana pasada en la Shema. Él dijo, Jehová tu Dios, Israel, Jehová uno es. Guardarás estas palabras en tu corazón, amarás al Señor tu Dios y las atarás a tu cuello y las recordarás cuando duermas, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Todo el tiempo debes meditar y reflexionar en el Evangelio, porque es el combustible para amar a Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero. Versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor, hijo de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó a su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. ¿Sabes cuál fue el gran error de Israel? Bueno, entre todos, la conquista no fue inmediata, fue progresiva. Y muchas veces jugueteamos con el pecado y nos da latigazos, pero nuestra espalda no está cortada, no está lastimada y no duele tanto. No es sino hasta 8 años después que ellos claman a Dios. No es sino hasta que las espinas de la idolatría han hecho mucho daño y están sofocados y están sumamente lastimados en sus corazones. Esa es la mecánica del pecado. Al principio parece que no destruye tanto, al principio parece que no daña tanto, pero nunca se queda quieto. Va avanzando hasta que aquel que entregó su corazón al alcoholismo ve para atrás, se acabó su matrimonio, se acabó su trabajo, se acabó su salud, se acabó su familia.
Con cualquier pecado es así. Y fue lo que pasó con Israel. Hasta después de 8 años claman al Señor. Y es muy interesante la respuesta del Señor. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido hipócrita, y creo que hemos todos escuchado esta frase: la gente solo clama a Dios cuando lo necesita. Sí, es cierto. Ellos necesitaron a Dios, lo olvidaron 8 años y clamaron a Dios, y Dios les respondió. Sí, nosotros somos convenencieros, pero qué bueno que Dios no es como nosotros. No tiene ese orgullo de decir no. Está atento su oído a un corazón humillado, a un corazón quebrantado. Los ídolos no demuestran misericordia, pero Dios sí. Ellos entregaron su fidelidad a los ídolos y el pago fue opresión, esclavitud, dolor, ansiedad, lágrimas. Pero cuando clamaron a Dios, Dios los libertó. Hermanos, cuando Dios juzga a su pueblo, está actuando benignamente. Él deja que se entreguen a la idolatría, que la idolatría les traiga el dolor y el sufrimiento que están experimentando autoinfligido, para que entiendan quién es bueno, quién es un evangelio verdadero y quién no. Dios no los deja allí nada más. El peor juicio que Dios puede traer en la vida de alguien es decirles: ¿quieres entregarte a ese pecado? Lo deja que se entregue en él y lo deja que se deleite en él. Lo vemos muchas veces. Hay gente que hace cosas malas y no le pasa nada. No hay peor juicio. Porque es el dolor que trae el arrepentimiento a Israel. Dios deja que se lastimen para que vengan y recuerden el amor de su esposo espiritual. Pero aquellos que no sufren su pecado están bajo el juicio de Dios, atesorando ira por la eternidad. Así que es bueno, cuando sufrimos por causa de nuestro pecado, Dios muestra su bondad y su misericordia para nosotros. El problema no está en los enemigos de alrededor. El problema está en el corazón de Israel, que se olvida de su esposo. Y sabes, Dios lo hace más evidente porque levanta un juez de su propio pueblo. No envía un ángel, no viene él mismo y dice: no. El problema está en que ustedes quieren ser idólatras, quieren alejarse de mí, pero yo soy su única esperanza. Y entonces el Señor levanta a uno de su mismo pueblo, les da poder y doblega con su poder a través de Otoniel a Cusán-Risataim. Pero el problema no es lo de afuera, es lo de adentro. Y eso pasa en nuestras vidas. A veces nosotros queremos orar para que Dios cambie la situación, pero la situación no es el problema. El problema es el corazón y la idolatría que hay en él. Ese es el verdadero problema. Fíjate bien ahí en los versículos que acabamos de leer, lo primero que hizo Otoniel. Otoniel juzgó al pueblo. No viene la restauración sin arrepentimiento. No se puede. Dios ama a su pueblo y no lo va a restaurar si su pueblo no se arrepiente. No hay restauración sin arrepentimiento. Necesita ser juzgado el pueblo, arrepentirse, reivindicar su matrimonio con Dios. Entonces viene su esposo amoroso al rescate. ¿Con qué estabas abandonando a Dios? ¿Con tu trabajo? ¿Con
tus hijos, con tu afán por el dinero, con lo social, con la popularidad, con los comadres, con el compadre. ¿Qué tiene realmente cautivado tu corazón? Nunca debemos bajar la guardia. Decir, no, nada, yo estoy entregado a Dios. Estamos en guerra. Estamos en un mundo que no es el nuestro, que es del maligno. Vamos a leer el último versículo y con eso terminamos esta tarde. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Sena. Dios es la causa necesaria de la salvación. El juez que levanta es la causa secundaria, la causa contingente. Dios tiene el plan de rescatar a su pueblo. El medio que Dios usa es el juez. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel libre de la opresión? 40 años. Muere el juez. El pueblo, en vez de extender ese tiempo de paz, reafirmando sus votos matrimoniales con su Dios, regresa a la idolatría que lo esclaviza, que lo lastima, que lo hace sufrir tanto. Ahora hay algo muy interesante aquí. La liberación que hace Otoniel y todos los demás jueces no puede ser eterna, no puede ser perdurable. 40 años son muchos, pero no es para siempre. Otoniel no puede garantizar una salvación eterna porque muere, como cada juez. Otoniel es el juez más ejemplar de todos los jueces. Vamos a ver cómo la calidad del juez va descendiendo a lo largo de jueces. Pero ni aún Otoniel le garantiza a Israel una salvación permanente, porque no puede permanecer para siempre. Pero nosotros tenemos a un Dios que sí, permanece para siempre. ¿No dice eso Hebreos? Cuando el Padre está hablando con Cristo, Dios el Padre le dice al Hijo por medio de David, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ellos perecerán, pero tu trono permanece para siempre. Ese es el juez que nosotros necesitamos y que necesitaba también Israel. No busques tu juez en algo humano, en algo terrenal, porque no es duradero. Por mejor que sea, no durará. Nuestra esperanza, nuestro deleite y nuestro gozo debe estar en el único héroe que tenemos en verdad, y es Jesús. Hermano, a veces es cansado estar luchando contra el pecado. Desanima, ves que no hay resultados, pero es la vida a la que Dios nos llamó. Y Él ha enviado el juez que necesitas. Toma fuerzas en tu juez. Deja que tu juez te juzgue. Porque después del arrepentimiento viene la restauración. Nosotros solemos juzgar para destruir. Dios juzga para restaurar. No escondas tu pecado, tu fracaso en tu lucha diaria. Deja que tu juez juzgue tu vida y restaure y libere, porque Él es tu esposo. Y tiene un amor especial, un amor pactual y eterno que ha prometido. Ahí está tu esperanza. Ahí vas a encontrar un gozo perdurable y únicamente en Él. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a no olvidarte. Aunque nuestra información en la mente siempre esté ahí, ayúdanos a no olvidarte.
que nuestros corazones te anhelen, te deseen, te adoren, Señor. Y que nos enfoquemos en ti, en tu poder y no en el nuestro. Ayúdanos a celebrar tu sacrificio en la cruz y a constantemente hacer memoria de ti en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.